Niños, buenos días. Hoy estamos día martes 14 de julio. Vamos a empezar a trabajar nuestra clase virtual número 66. El área que trabajaremos el día de hoy es comunicación en el cuaderno. Nuestro tema: conocemos cómo se organiza un reportaje. El día anterior has analizado casos que te han permitido conocer la importancia de conservar las costumbres y tradiciones a través de las prácticas cotidianas en la familia. Entonces, nuestra meta del día de hoy será leer un reportaje para saber cómo se realiza. Para ello, identificarás la estructura externa del reportaje y analizarás su contenido. Reflexionarás sobre este texto y comprenderás su utilidad como práctica social. Entonces, niños, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer un reportaje. ¿Para qué vamos a leer un reportaje? Para identificar la estructura externa, es decir, qué partes tiene un reportaje y cómo lo puedo hacer. Analizar su contenido y finalmente comprender su utilidad o propósito. ¿Para qué se escribe un reportaje? Muy bien, entonces, niños, vamos a empezar. Antes de la lectura, vamos a explorar reportajes. Antes de iniciar la actividad, te comparto dos reportajes que muestran la diversidad de nuestro país. Explora y observa cómo se presenta. Entonces, niños, vamos a empezar a observar y explorar cómo se presenta. Muy bien, entonces empezamos con el primero. Diario La República, guión peruano para el mundo. El exótico guión o jengibre peruano se ha convertido en un puntual de las exportaciones peruanas en tiempos de pandemia. Hasta se habla de un boom. Es el premio al trabajo silencioso de agricultores de la selva central que hace años apuestan por un producto de características únicas. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, a simple vista, me puedo dar cuenta que esta lectura o este reportaje tiene un titular que está con letras grandes, me está invitando, me está animando a poder leerlo. ¿Cuál es el titular? Guión peruano para el mundo. Además, también tiene una entrada. ¿Listo? Muy bien, la entrada me está dando una explicación general del tema a tratar. Listo. Muy bien, a ver, exploremos el siguiente texto, el siguiente reportaje. Diario El Peruano, festividad de los negritos. El nacimiento del niño Jesús se celebra en todo el Perú católico con devoción. En Huánuco alcanza ribetes de fiesta y esta se expresa con danza y con la fe, exposición de lo más tradicional de su cultura, arte y fe. Muy bien, entonces me doy cuenta y también digo que este reportaje tiene titular. ¿Tiene otro formato? Sí, tiene otro formato. Muy bien. También tiene entrada. ¿Cuál es la entrada? El nacimiento del niño Jesús. Entonces, como podemos ver, estos dos reportajes tienen titulares, tienen un titular y también tienen una entrada. ¿Listo? No siempre pueden estar en la misma posición, pueden estar en diferentes formatos, pero tienen la misma estructura. ¿Qué es estructura? Es decir, los dos tienen titular y los dos tienen entrada. Muy bien, niños, entonces después de haber explorado, entonces voy a hacer una comparación con los dos reportajes, guión peruano para el mundo y festividad de los negritos. Listo, empezamos entonces a hacer nuestras comparaciones. Responde las preguntas en forma oral. Muy bien. Voy a comparar y al mismo tiempo voy a predecir, me voy a anticipar antes de leer. ¿Qué temáticas abordan? Muy bien, el primero, el guión peruano para el mundo, se ha convertido en un puntual de las exportaciones peruanas en tiempos de pandemia. El segundo, la festividad de los negritos y el nacimiento del niño Jesús. ¿Qué extensión tienen?
tienen mayor extensión que una noticia. Entonces, si nos damos cuenta, es más grande, más largo que una noticia. En algunos casos va a haber reportajes de una página, de 2, de 3, de 4, hasta de 5 páginas. ¿Listo? Muy bien, en este caso tenemos solo una página de cada reportaje. ¿En qué se parecen? Ambos son interesantes y tienen la misma estructura. ¿Cuál es la estructura? Los dos tienen titular y los dos tienen entrada. Listo, muy bien. Escribe en una hoja de reuso los titulares y las entradillas según el texto al que corresponde. Esto te permitirá identificar la temática que se aborda. Muy bien, si yo leo con mucha atención el titular y la entrada, me voy a dar cuenta que ahí está el tema a tratar en todo el reportaje. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el titular y la entrada del primer texto? Ahí lo tenemos, guión peruano para el mundo. Y su entrada es: el exótico guión o jengibre peruano se ha convertido en un puntual de las exportaciones peruanas en tiempos de pandemia. También tenemos la festividad de los negritos. El nacimiento del niño Jesús se celebra en todo el Perú católico con devoción, especialmente en Huánuco con la festividad de los negritos. Muy bien, nos hemos anticipado a la lectura, hemos hecho nuestras predicciones. Ahora vamos a comprobar si lo que hemos dicho es verdad o no. ¿Listo? Para conocer cómo se organiza un reportaje, te invito a leer sobre la festividad de los negritos. ¿Has escuchado o leído sobre esta festividad? ¿Sí? ¿No? ¿Cuándo? Listo. ¿Qué información crees que nos brindará este reportaje? ¿Nos brindará una narración, una información, una descripción? ¿Qué tipo de información? ¿Las fotografías tienen relación con el título? Claro que sí. Ahí podemos ver al nacimiento del niño Jesús y también a los negritos. Muy bien, ¿sabías que el reportaje es como la ampliación de una noticia? Según la Real Academia Española, el reportaje es un trabajo periodístico y cinematográfico de carácter informativo. Entonces podemos dar respuesta a la segunda pregunta. ¿Qué información crees que nos brindará este reportaje? Nos va a informar seguramente de cómo se celebra, cómo se realiza la festividad de los negritos y el nacimiento del niño Jesús en Huánuco. Muy bien, niños, vamos a empezar a leer Diario Oficial El Peruano, Arte Popular Huanuqueño, Festividad de los Negritos. Muy bien, hemos acabado de leer el titular. El nacimiento del niño Jesús se celebra en todo el Perú católico con devoción. En Huánuco alcanza ribetes de fiesta y esta se expresa con danza y con la exposición de lo más tradicional de su cultura, arte y fe. Muy bien, eso vendría a ser la entrada. Entonces, si nos damos cuenta, al momento de leer el titular y la entrada, ya nos estamos dando cuenta de qué va a tratar el reportaje, cuál va a ser su tema. ¿Listo? Muy bien, entonces continuamos. ¿En qué fecha se publicó este reportaje? Se publicó el 12 de diciembre del 2019. ¿Quién lo escribió? Lo escribió Gabriel Valdivia, quien seguramente es un periodista. La festividad de los negritos es la más auténtica manifestación de arte popular huanuqueño y será la que rinda homenaje simbólico al nacimiento más largo del Perú, del 24 de diciembre al 19 de enero del 2020. Serán 26 días en los que la región vibrará al compás de sus danzantes. Huánuco celebra una festividad que se remonta a la época de la colonia, cuando los sacerdotes españoles enseñaban a los hijos de los negritos a danzar en honor al niño Jesús y a adorarlo. Pon mucha atención aquí que tenemos un enunciado entre comillas que seguramente
es la manifestación al pie de la letra del padre Oswaldo, que lo tenemos ahí más abajo en negritas. Entonces se visitaban templos y casas como gesto de fe y amor al misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Esta tradición se mantuvo durante la República en las haciendas huanuqueñas, recuerda el padre Oswaldo, un referente de la fe en la región. Muy bien, entonces está entre comillas porque el padre Oswaldo lo ha expresado de esa manera. Entonces el periodista lo ha escrito tal cual el padre ha hablado. Por eso está entre comillas. Muy bien, pasamos a un subtema. ¿Cuáles son? El subtema es los previos. La festividad tendrá una primera fecha el 16 de diciembre con el encendido de castillo y la adoración de los pastorcitos, acto que contará con la participación de las más destacadas cuadrillas de negritos y familias huanuqueñas que retornan del extranjero y de otras regiones del Perú. De allí la celebración tendrá lugar el 24 de diciembre al 19 de enero. Todos los días habrá danza. Son 135 cofradías de negritos con 30 danzantes, cada una las que participan en esta competencia. Muy bien, entonces tenemos ahí un subtema que son los previos, cómo va a empezar la fiesta. Muy bien, ahora pasamos a un subtema, cofradías en auge. Hace 2 años el sector Cultura tenía registrado 100 cuadrillas, pero identificadas a 140. Cada año aparecen nuevas cuadrillas, lo cual significa que cada año están existiendo más danzarines de negritos, más cofradías, más grupos que se hacen presentes en esa celebración. Muy bien, atractivos. Aproveche su viaje a esta región para acercarse a sus atractivos turísticos como el Centro Arqueológico de Cotox, Calicanto y lugares característicos de la gastronomía huanuqueña. Desde un tiempo para degustar productos locales como el cacao, el café, la chacta y el aguardiente de caña de azúcar huanuqueño. Muy bien, hemos hecho acá una pausa para identificar también, nos está diciendo acá el reportaje, que no solamente podemos ir a la fiesta, sino también podemos ir a visitar los atractivos turísticos de Huánuco. Muy bien, tenemos otro subtema, los mayordomos. ¿Qué son los mayordomos? La comunidad se hace presente mediante los mayordomos. Cada barrio tiene el suyo y son ellos los que asumen la responsabilidad de la organización de la fiesta, la misa, los danzantes, la banda de músicos, las 3 comidas diarias, entre ellas la tradicional locreada de gallina o de carne, un plato típico que se sirve en estas fechas. Se suman al locro como platos más representativos de la fiesta la pachamanca huanuqueña y el picante de cuy. Este año se han establecido 4 fechas de salida de las cuadrillas, las que salen el 24 de diciembre, las que lo hacen el 31 de diciembre, la víspera del 6 de enero y las que cierran el festejo a partir del 15 de enero. ¡Wow! Entonces es una festividad totalmente larga de bastantes días. Las cofradías que salen en esas fechas bailan de 3 a 5 días. Los mayordomos se renuevan cada año. El último día del baile se hace el aiguaya y se entrega el trucay al mayordomo del siguiente año. Qué interesante, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿quiénes atienden en la fiesta? Los mayordomos. ¿Quiénes son los mayordomos? Son todas las personas que corresponden a un barrio y todos los años cambian de mayordomos. Muy bien, tenemos otro subtema, todos ganan. La festividad de los negritos es un gran impulsor de la economía de la región, pues en esos días el consumo supera largamente la oferta de hospedajes, restaurantes y servicios diversos. En cuanto al vestuario,
El periodista y gestor cultural Jorge Chávez asegura que cada negrito gasta entre 1.200 a 2.000 soles cada año en la renovación de su indumentaria. Quiere decir, en la renovación de su traje. Muy bien, Jorge Chávez dice, ellos se autofinancian. Cada cuadrilla gasta en promedio durante los días de participación entre 150.000 y 200.000 soles, contando a mayordomos y danzantes. Son un total de 40 danzantes y 20 músicos, aunque varía de acuerdo con la capacidad adquisitiva de cada cuadrilla. Muy bien, lo estamos poniendo en recuadro porque está al pie de la letra tal cual ha explicado Jorge Chávez. Muy bien. Anímese a viajar, la fiesta costumbrista más importante del calendario turístico regional. Los Negritos de Huánuco es patrimonio cultural de la nación. Finalmente, este reportaje concluye invitándonos a viajar y diciéndonos por qué debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque es patrimonio cultural de la nación y es una festividad pues muy interesante, muy larga y costumbrista. Muy bien, niños, entonces, como hemos podido leer acá, ha habido personas entrevistadas a las cuales se les ha preguntado su opinión de cómo es la fiesta. Entonces, ¿quiénes han sido esas personas entrevistadas? Han sido el padre Oswaldo, por eso hemos puesto su diálogo dentro de un recuadro rojo. El otro personaje ha sido Jorge Chávez, por eso también le pusimos dentro de un recuadro todo lo que ha expresado al pie de la letra. ¿Listo? Ha sido lo más importante que ellos han podido expresar de la festividad. Muy bien, niños, entonces, después de haber leído, ahora lo que acabas de leer es un reportaje realizado por un periodista sobre una de las tradiciones de la cultura y fe religiosa de Huánuco, expresada en una danza costumbrista. Muy bien, entonces, después de haber leído, vamos a ver cuál es la estructura del reportaje. Muy bien, te hago recuerdo, en el reportaje hemos tenido titular. ¿Cuál era el titular? Listo, el titular tiene por finalidad captar el interés del lector. Por eso decía con letras grandes, festividad de los negritos. Se representa con letras grandes y de diferente color, preferentemente es creativo. Entradilla, muy bien, ¿cuál era la entradilla? A ver, ¿cuál era? El nacimiento del niño Jesús se celebra en todo el Perú católico con devoción. En la entrada del texto es clara y sencilla. Su propósito es atraer la atención del lector. Presenta el tema e ideas que se tratará en el reportaje. Muy bien. Luego tenemos la ilustración compuesta por fotografías, infografías y otros como documentos fotocopiados. En este caso tenemos fotografías, una fotografía del niño Jesús y otro de unos negritos con su traje que están posando para las cámaras. Desarrollo o cuerpo son los párrafos que se ocupan de desarrollar el tema del reportaje mediante el relato de los hechos y variada información. Cierre, final o conclusión. Es el cierre de reportaje. Recuerda que en este reportaje la conclusión y el cierre ha sido invitándonos a viajar a Huánuco para celebrar la festividad de los negritos y al mismo tiempo aprovechar sus atractivos turísticos. Muy bien, niños, entonces continuamos. Completa en esta tabla las partes del reportaje que has ubicado y señalado. Escribe solo el comienzo de cada parte. Muy bien, partes del reportaje, comienzo de cada parte, titular, festividad de los negritos. Recuerda que está con letra grande. Muy bien, entradilla. ¿Cómo empieza la entradilla? El nacimiento del niño Jesús. Muy bien, ilustración. ¿Qué tipo de ilustración tiene? Tiene fotografía del nacimiento del niño Jesús
Y también tiene otra fotografía de los negritos de Huánuco. Desarrollo o cuerpo. ¿Cómo empieza el desarrollo o cuerpo? Empieza diciendo: la festividad de los negritos es la más auténtica manifestación del arte popular huanuqueño, y va continuando. Muy bien, cierre, final o conclusión. Anímese a viajar, la fiesta costumbrista más importante del calendario turístico regional. Los negritos de Huánuco es patrimonio cultural de la nación. Muy bien, entonces hemos analizado las partes del reportaje. Vamos a seguir avanzando. Analice el contenido del reportaje identificando al interior algunos aspectos importantes. Completa esta tabla. Por ejemplo, periódico. ¿Qué periódico era? El Peruano. ¿En qué fecha se publicó este reportaje? El 12 de diciembre del 2019. ¿Quién escribió este reportaje? Escribió Gabriel Valdivia. Una vez más repetimos otra vez cuál es el titular: Festividad de los Negritos. ¿Y cuál es el tema? Recuerda que el tema lo vamos a sacar de la lectura de la entrada y el titular. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tema? El nacimiento del niño Jesús se celebra en Huánuco con la festividad de los negritos. El tema lo sacamos de la entradilla y el titular. Ilustración. ¿Qué ilustración tenemos? Fotografía del nacimiento del niño Jesús, fotografía de los negritos de Huánuco. Acá está la fotografía del niño Jesús y de los negritos de Huánuco. ¿Cuáles son los subtemas? Recuerda que los subtemas estaban con negritas. ¿Cuáles eran? Los previos, cofradías en auge, los mayordomos y todos ganan. Teníamos 4 subtemas. Muy bien, conclusión o punto de vista del autor. Al final, ¿qué nos dijo el autor? Anímese a viajar porque no te vas a arrepentir. La fiesta costumbrista más importante del calendario turístico regional, los negritos de Huánuco, es patrimonio cultural de la nación y puedes disfrutar en esta festividad. Muy bien. Entonces, qué interesante, niños. Ahora, un último análisis más de la lectura. Según se describe en estos párrafos, ¿a quiénes entrevista el periodista? Recuerda, entrevistaba a 2 personas. Tu respuesta debes escribirla en hojas de reuso. Huánuco celebra una festividad que no es nueva. Esta se remonta a la época de la colonia, cuando los sacerdotes españoles enseñaban a los hijos de los negritos, a danzar en honor al niño Jesús y adorarlo. Entonces se visitaban templos y casas como gesto de fe y amor al misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Esta tradición se mantuvo durante la República en las haciendas huanuqueñas. Recuerda el padre Oswaldo, un referente de la fe en la región. ¿Quién dijo todo esto? Lo dijo el padre Oswaldo en su entrevista. ¿Quién fue el otro entrevistado? En cuanto al vestuario, el periodista y gestor cultural Jorge Chávez asegura que cada negrito gasta entre 1.200 y 2.000 soles cada año en la renovación de su indumentaria. Ellos se autofinancian. Cada cuadrilla gasta en promedio durante los días de participación entre 150.000 y 200.000 soles, contando a mayordomos y danzantes. Son un total de 40 danzantes y 20 músicos, aunque varía de acuerdo con la capacidad adquisitiva de cada cuadrilla. Muy bien, ¿quién dijo todo esto? Lo dijo el periodista y gestor cultural Jorge Chávez en su entrevista. Muy bien, niños, entonces, para recordar, lee esta definición sobre el reportaje. ¿Qué es el reportaje? El reportaje es un relato de actualidad. Consiste en un relato informativo en el que se trata de profundizar un hecho. El reportaje informa, describe, narra e investiga. Es el más libre de los géneros periodísticos informativos, por lo que incorpora noticias, artículos y otros. Teniendo en cuenta el soporte y canal de difusión, hay reportajes impresos por televisión y por radio.
¿Quién escribió esto? Gobierno de España, Ministerio de Educación, CIDE 2009. Entonces, podemos apreciar que el reportaje lo podemos ver, lo podemos identificar en forma escrita en los periódicos, también en la televisión y también en la radio. Listo, niños. Ahora, retorna al reportaje que has analizado y recuerda cada una de las partes que has ubicado. Vamos a repetir una vez más para que te recuerdes. Muy bien, festividad de los negritos, ¿qué vendría a ser? Muy bien, titular. El nacimiento del niño Jesús, recuerda, ¿qué viene a ser? Entrada. Muy bien, ahí tenemos imágenes. ¿Qué son esas imágenes? Fotografías. Muy bien. Gabriel Valdivia. ¿Quién es Gabriel Valdivia? Es el periodista que escribió este reportaje. Muy bien, continuamos con las partes. Muy bien, una vez más repetimos. ¿Quién es Gabriel Valdivia? Es el que escribió, es el periodista que escribió este reportaje. Muy bien, tenemos la festividad de los negritos, los previos, las cofradías, los mayordomos, todos ganas. ¿Qué vendrían a hacer todo eso? El cuerpo. Muy bien. Ahora, ¿a quiénes se entrevistó en este reportaje? Al padre Oswaldo y a Jorge Chávez. ¿Quiénes vendrían a ser ellos? Los entrevistados. Muy bien. Además, recuerda también que tenemos los subtemas que son los previos, las cofradías en auge, los mayordomos, todos ganan. Además, todo reportaje tiene una conclusión final. Ahí está la conclusión final. Listo, niños. Entonces hemos repasado las partes del reportaje. Ya conociste cómo es un reportaje. Has explorado y analizado con profundidad uno de ellos. Ahora responde lo siguiente. ¿Para qué crees que se habrá escrito este reportaje? Muy bien, recuerda, ya lo hemos leído ya. ¿Para qué? Se ha escrito para informar, describir, narrar e investigar sobre la festividad de los negritos y el nacimiento del niño Jesús. ¿En dónde? En Huánuco. Muy bien. ¿Las estructuras externas de los reportajes tienen las mismas partes? Claro que sí, todos los reportajes tienen la misma estructura. ¿Cuáles son? Titular, entradilla, cuerpo, entrevistados, fotografías. ¿Listo? Muy bien, con la diferencia que algunos van a ser más extensos y otros más cortos. El reto que tendrás en las siguientes actividades es continuar recogiendo información sobre la diversidad cultural e ir organizándola para elaborar un reportaje. Entonces, tienes que estar pensando qué es lo que vas a investigar. ¿Listo? Frente a este reto, reflexiona cómo vas a elaborar tu reportaje. Claro, tienes que seguir el ejemplo del reportaje que hemos analizado el día de hoy. ¿Qué vas a necesitar? Vas a necesitar información. Entonces, ¿cómo recogerás mayor información sobre la diversidad cultural de tu región? ¿Cómo puedes recoger información? Entrevistando, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, recuerda que en las semanas anteriores has elaborado y recogido información sobre la riqueza cultural del país. Cuentas con varios recursos que se encuentran en tu portafolio y álbum. Ahora necesitas organizarlos y pensar en cuáles te serán útiles para tu reportaje. Vaya escogiendo qué costumbre, qué tradición tú quieres escribir en tu reportaje. Listo. Te dejo un reto. Piensa a qué familiar vas a entrevistar para recoger información que te servirá para tu reportaje. En el caso de Ollachea, por ejemplo, tenemos dos bonitas festividades, ¿no es cierto? En una de ellas, por ejemplo, hay corrida de toros. Entonces podría ser una opción para que tú investigues. El otro podría ser carnavales. ¿Listo? Muy bien, entonces tú escoge según a la información que has estado recabando estos días. Además, te recuerdo que tenemos 2 semanas para elaborar nuestro reportaje. El día de hoy hemos aprendido cuáles son sus partes y cómo podemos hacerlo.
Muy bien, niños. Entonces, estamos llegando ya casi a la parte final. Reflexiona sobre los aprendizajes que lograste desarrollar durante el análisis del reportaje. A leer. ¿Exploré reportajes e identifiqué su estructura? Claro que sí, lo hemos logrado. ¿Cuál era su estructura? Titular, entradilla, fotografía, cuerpo, investigados. ¿Listo? Entrevistados. Muy bien, confirmé mis predicciones a partir de la lectura de un reportaje. ¿Pude comprobar mis respuestas iniciales después de leer? Sí, muy bien, lo pude comprobar. ¿Reconocí la organización de un reportaje? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cómo está organizado? Claro que sí. ¿Identifiqué la estructura externa de un reportaje, titular, entradilla, cuerpo y cierre? ¿Lo pude señalar? Sí, también lo pude escribir. ¿Interpreté el propósito para el cual se escribió el reportaje? ¿Cuál es su propósito? Informar, narrar, describir. ¿Releí el texto e identifiqué información sobre los aspectos internos de un reportaje? Claro que sí. ¿Localicé datos de los entrevistados? Sí, los puse, los encuadré. ¿Te recuerdas? Muy bien. Recuerda, niños, que debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para lograr todos estos aprendizajes. Para eso, pues puedes volver a leer la lectura. ¿Listo? Muy bien. Recuerda, revisa la información y trabajos que tienes en tu portafolio. Luego puedes ir organizándolos para elaborar tu reportaje. Sobre todo, vaya escogiendo de qué tema va a tratar tu reportaje. Muy bien, entonces te recuerdo una vez más cuáles son tus tareas para el día de hoy. Vas a copiar y completar en tu cuaderno de comunicación. El primer cuadro, que son las partes del reportaje, ya lo hemos hecho más atrás. ¿Listo? Segunda tarea, vas a completar el cuadro de contenido del reportaje y vas a responder en tu cuaderno 3 preguntas. Muy bien, niños, esta tareita lo vas a presentar el día de hoy hasta las 6 de la tarde. Muy bien, ya estamos llegando casi a la parte final de nuestro trabajo del día de hoy. Fichas de trabajo, página 22. Problemas con números naturales, en este caso, billetes. Para resolver un problema, debemos de empezar a leer y comprender. Muy bien, entonces decimos, Ana tiene 96 soles. ¿Listo? Primera información, Ana tiene 96. Si compra 2 polos que cuestan 15 soles cada uno, muy bien, entonces va a comprar 2 polos, cada uno cuesta 15 soles. Pregunta, ¿cuánto recibe devuelto? Muy bien, entonces vamos a empezar a dibujar los billetes que tiene. Tiene 96 soles, ¿listo? Entonces vamos a trabajar con billetes de 10 para que se nos haga más fácil. Entonces, ahí tenemos 40 soles, con esto sería 80. Entonces vamos a sencillar, más 2, 5 sería 90. Vamos a sencillar con un sol, 96. Ahí están los 96 soles que tiene Ana. Muy bien, va a comprar 2 polos. ¿Cuánto cuesta cada polo? Cada polo cuesta 15 soles. Muy bien, entonces pagaré por un polo 15 soles. Listo, polo pagado. ¿Solo un polo? No, falta uno más. Pagaré por otro polo. En total estoy pagando por 2 polos. Listo. ¿Cuánto recibe devuelto o cuánto le queda? Muy bien, le está quedando 60 más 6 soles, serían 66 soles. ¿Cómo lo puedo hacer en operación? Listo, primero tengo que identificar cuánto voy a pagar por los 2 polos. Entonces sumaré 15 más 15. Entonces, ¿cuánto es 15 más 15? 30. Por los 2 polos pagaré 30 soles. Muy bien. ¿Cuánto tenía a un inicio? 96. ¿Cuánto voy a pagar? 15 soles por cada uno y por los 2 voy a pagar 30 soles. Entonces, ¿qué hacemos? Como estoy pagando, lo vamos a restar. Listo, 6 menos 0, 6. 9 menos 3, 6. 66. Leemos la pregunta. ¿Cuánto recibe devuelto? Respondemos.
Respuesta: recibe devuelto 66 soles. ¿Listo? También puedo escribirlo de otra manera. Recibe devuelto 66 soles. Muy bien, niños. De la misma manera vas a trabajar con billetes para los siguientes 2 ejercicios. Muy bien, niños, hemos llegado a la parte final. Esta tareita lo vas a presentar el día de hoy hasta las 6 de la tarde. Nos estamos encontrando, niños, a las 9 de la mañana en la plataforma